Ya. Pregunta número 46. Es una pregunta que tiene que ver con, como con geometría analítica, así como con un par de conceptos de geometría analítica. Entonces, vamos a repasar eso. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Ahí sí. Bueno, así como, de hecho, en la clase que tuvimos igual de geometría analítica, nosotros vimos así como, lo principal era como ecuación de la recta, y antes de eso vimos algunos conceptos. Entonces, con eso quiero partir, con así como conceptos, que son, de hecho, uno de estos nos sirve para responder la pregunta, solamente uno. El primero es la distancia entre dos puntos. Esto es un 1 por si acaso. Distancia entre dos puntos. Vamos a considerar todo el rato puntos, no sé, A, x1, y1, y el punto B, x2, y2. Y ahora sí, la distancia entre A y B, por ejemplo. Pongamos la distancia entre A y B. ¿Cómo se calcula esa distancia? La raíz cuadrada de y2 menos y1 más x2 menos x1. Más Al cuadrado. al cuadrado, x2 menos x1. Sí, uno por lo general tiende a poner la x, la diferencia de la x primero y después la diferencia de la y, pero es lo mismo, una suma, da lo mismo. Ahí está la distancia. Eso, pues si lo ponemos en un dibujo, tendríamos el punto A aquí, el punto B aquí, y la distancia es esta, la que une estos dos puntos. Sí, esta es la distancia. La pendiente, no, el punto medio. Punto medio. ¿Cómo se queda el punto medio aquí? Es el promedio de las coordenadas, pues es el promedio de las x, Ya. el promedio de las y. x1 más x2 medios, coma, y 1 más y2 medios. ¿Sí? Este es el punto medio entre A y B. Si lo graficamos un poco, tendríamos aquí A, tendríamos aquí B, y aquí más o menos estaría el punto medio. ¿Sí? Este es ahí, el punto medio se representa con la M, ¿cierto? Una M mayúscula, sí, de una M de punto. Y por último, la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente entre dos puntos? Era I2, arriba, ¿cierto? I2 menos I1 partido en X2 I1, ¿cierto? ¿O no? Menos X1. Sí. O como aquí el Pipe, lo que se avanza partido por lo que se sube, lo que se baja. No, pues al revés. Lo que se sube o baja partido por lo que se avanza. Ahí sí. ¿Sí? Eso, la diferencia de las y es partido por la diferencia de las x. En la ciencia se acostumbra mucho a usar esto. La diferencia de las y partido por la diferencia de las x. De hecho, esta misma anotación la pudimos haber puesto acá. Explícale a la ama lo de lo que se sube, porque sabéis que a mí me ha salvado muchas veces. No, pero eso lo vamos a ver en volar en alguna pregunta. Eso lo vamos a ver en alguna pregunta. Espérate, es que no me acuerdo si realmente hay una pregunta donde veamos eso. No. Por ejemplo, es que esto tiene que ver más con rectas. Vamos a pasar a la página siguiente. Yo encuentro que ayuda Caleta a hacer más rápido lo de la pendiente. Totalmente sí. Por ejemplo, tenemos... Chuta, malísimo ejemplo el que voy a poner. Vamos a cambiar esto. Tenemos, por ejemplo, ya aquí el plano cartesiano, ¿cierto? Y tenemos esta recta. Bueno, vaya. Y conocemos este valor de aquí y este valor de acá. Tenemos, no sé, tráete un número. Menos 3. Menos 3 y el de acá. Ya pongámosle 2. 2. Bacán. Entonces, claro, aquí tenemos el punto menos 3,0 y el punto 0,2. Vamos a sacar la pendiente con la fórmula. Pero si tenemos la recta, así como, de hecho, si tuviéramos solamente los puntos, podríamos suponer que hay una recta ahí y calcular la pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta, a todo esto, como que nunca lo dijimos. Entonces, claro, la pendiente, nosotros tenemos que es la diferencia de las y partido por la diferencia de las x.
Entonces, según cuánto yo avanzo, hay que compararlo cuánto subo o cuánto bajo si es que fuera negativo. Entonces, aquí la pendiente sería lo que subo, subí, bueno, en el fondo subimos 2, ¿cierto? Que hasta este 2 de acá. Entonces sería 2. Partido por lo que avancé, que sería 3, ¿no? Del menos 3 al 0 hasta aquí. ¿Sí? Entonces avancé 3 y subí 2. Avancé 3 y subí 2. Y ahí está la pendiente. ¡Oh! Mira tú, qué loco. Ya ahorra mucho tiempo. Ahora tiempo, no está usando la Demasiado, po. fórmula y así. Y claro, porque para eso hay que conocer estos dos puntos. Claro, puede ser con otros puntos también, pues así como en plan este de aquí, pues. ¿Cachai? Que aquí no sé qué punto sería este, pero imaginemos que sea, no sé, pues, el menos 2,1. Entonces aquí la pendiente sería, avanzo 2 y subo, ¿cuánto subo? Avanzo 1. O sea, Subo subo 1. 1. Entonces la pendiente sería, avanzo 2 y subo 1. ¿Qué pasa si esto hubiera estado para abajo? Así como ya, aquí estuviera el, no sé, el 5 y acá 7. Estoy inventando. ¿Cómo sería la pendiente aquí? Primero que nada, ¿bajo o subo? Ahora estoy bajando. Entonces le ponemos menos. ¿Cuánto bajé? Bajaste 5. 5. Entonces bajamos 5. ¿Y cuánto avanzamos? 7. 7. Y ahí está. Entonces tiene que ser lo que subimos versus lo que bajamos. No, No, lo que bajamos versus lo que avanzamos, ¿no? O sea, mira, subimos, bajamos. lo podemos ver como lo que nos movemos en el eje Y versus lo que avanzamos en el eje X. Eso, eso. ¿Sí? También pudimos haber visto esto así, mira. Así como desde este punto yo me devolví 7 y subí 5. Si lo vemos así, nos quedaría que me devolví 7, pero subí 5. Y la pendiente nos queda la misma. Pipe. Uh-huh. Y en el caso de que fueran 2 puntos, pero que no intersectaran con el eje Y y X, por ejemplo, Sí. si fuera menos 2,1 y el otro punto que nos dan es, no sé, a ver, algo que no intersecte. Menos 3,2. Menos 3,2 sería como este de aquí. Y sería esta la pendiente que me estás preguntando tú. O sea, la pendiente de esa recta. Lo mismo, pues. De aquí hasta acá. Ese es como el triángulo que hay que formar, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto bajé? Bajé 1, pues. Del 2 al 1 bajé 1, ¿cierto? Sí. Y acá avancé del menos 3 al menos 2, avancé 1 también. Entonces la pendiente sería, lo que bajé, pongo el menos de que bajé, 1. ¿Y cuánto avancé? 1. ¿Sí? Oh, buenísimo, buenísimo. Me encantó, me encantó. Y bueno, esto sería menos 1. ¿Sí? La cosa es eso, saber cuánto avancé, cuánto bajé. Ya, ese es como el trucazo, ¿no? Para la pendiente. Eso, pues. Loquísima, creo que loquísima cuando lo subí. Oye, ¿sabéis qué? Yo en el colegio, en tercero medio, yo vi esto, así como, he tenido un compañero que él como que me dijo esto así. Y le decía, no, ¿qué estáis hablando? Eso nada que ver, así, nada que ver, nada que ver. Porque decía, no, si hay una fórmula para esto, ¿qué estás hablando tú? Así como, bueno, y hasta el día de hoy siempre me acuerdo y ves que lo veo así como, le digo así como, oye, ¿te acordáis? Así, la mea bola. Saludos para el JP si es que llegas a ver esto. Eso, pues. En un minuto hicimos alguna pregunta de ecuación de la recta y nosotros no recordamos como los tipos de ecuaciones de recta que hay, ¿o sí? Según yo no lo hicimos. No. Sí, pues vimos vimos lo de la fin, eso, ¿no? No, pero esas son funciones lineales, Sí, que no es lo vimos mismo. funciones, Ecuación pero de la no recta que ecuaciones. es una cosa, comillas, distinta. Entonces, Mm, Que son vamos lo a mismo. mencionar los tipos de ecuaciones de recta que hay, solo para tenerlo así como escrito. Ecuación de la recta. La primera que nosotros mencionamos fue la ecuación principal. Entonces tenemos la principal. Porque nos pueden preguntar, la ecuación principal de la recta que pasa por estos dos puntos. La ecuación principal de esta recta que cumple tal cosa. ¿Sí? La ecuación principal. Sería I igual a mx por n. O sea, más n que diga. M es la pendiente y n es el coeficiente de posición. ¿Sí? Este es pendiente y este es coeficiente de posición. Coeficiente de posición. Posición. ¿Cuál más conocemos? La ecuación punto pendiente. ¿Sí?
la ecuación punto pendiente es y menos I1 igual a M por X menos X1. ¿Sí o no? Aquí, ¿quién es cada cosa? Bueno, M sigue siendo la mítica pendiente. Pendiente. Y I1 y X1 son las coordenadas de un punto. Y este punto es un punto que pertenece a la pendiente, a la recta. Entonces, punto de la recta. ¿Sí? ¿Cuál más conocemos? La ecuación general. Sí. General. La ecuación general es algo de este estilo. AX más BI más C igual a 0. ¿Sí? En el fondo es como encontrar cualquiera de estas y despejar el 0. Correr todo para un lado. ¿Sí? Y dejar esto así. Eso, bueno, aquí A, B y C, números reales. Nada más que eso. Y aquí A y B no pueden ser 0 al mismo tiempo. Uno de los dos puede ser 0, pero no los dos juntos. ¿Sí? ¿Y Y ven? por, Cuando estamos en la general, lo único que nos piden es igualarlo a 0, pero cuando sí, despejamos la I, hablamos de la principal, ¿cierto? correcto. Ya, ok, Correcto, ok. correcto. Y por último, la ecuación, ¿cómo se llama esta? La ecuación canónica. Canónica o simétrica. Canónica o simétrica. Que es más o menos de la siguiente manera. Pensé que no puedo mover esto. Ahí sí. Es X, no puedo escribir ahora. ¿Qué está pasando? Ahí sí. X partido por algo más Y partido por otra cosa y esto igual a 1. ¿Quién es A y quién es B? No son el mismo A y el mismo B que está al lado izquierdo en la general por si acaso. Aquí son estos de aquí. Si este fuera el punto, bueno, si aquí estuviera la B que diga, y aquí estuviera la A, entonces este sería el punto 0, B y este sería el punto A, 0. Entonces, esto lo que nos muestra es las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Podemos decir que se intersecta con el eje Y en el punto 0, B. ¿Sí? Podemos decir que se intersecta en el eje X en el punto 0, o sea, A, 0. ¿Sí? Siempre y cuando esto esté igualado a 1. ¿Sí? Esa es la Sí, canónica. sí. Canónica o Miguel, simétrica. una vez en el Preu había como un ejercicio de ecuación de la recta. Creo que la tengo. Déjame, ¿te la puedo preguntar o te la pregunto mejor después de la pregunta? Veámosla después la pregunta mejor. Ya. Para Ok. seguir con el... Ujú. Ya. Entonces ahora volvemos a la pregunta. La pregunta del modelo. Dice acá, si los puntos que están aquí, con X positivo, son los vértices de un cuadrilátero ABCD en el plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero? ¿Qué está pasando aquí? Hacemos un dibujo para Bueno, como cachar la cuestión, ¿no? Entonces, tenemos que sacar distancia, parece. distancia aparece. Tenemos, bueno, el punto 0,0, este de aquí. Tenemos el punto 2,0, pongámoslo acá, 2. 2,0. Tenemos el punto 0,2, aquí más o menos, 2. Y el punto X, X. ¿Qué característica tiene o qué tiene de especial este punto X, X? Pregunto. Que tiene dos incógnitas. Un punto X, Y también tiene dos incógnitas. ¿Cuál es la No sé. particularidad? Que tiene XX. Que tiene XX, que las dos, la X y la Y, digamos, son iguales. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, es un punto que está en esta recta de aquí, que pertenece, de hecho, a la gráfica de la función identidad. Puede ser cualquiera de estos puntos. Puede ser el 2,2, el 3,3, el 1,1, bueno, X es positivo, así no puede ser negativo. Entonces, puede ser cualquiera de estos puntos. Entonces, le vamos a poner genéricamente aquí. ¿Sí? No sabemos en qué parte de esta recta está, pero ahí está. ¿Sí? Ya. Eso, pues. ¿Cuál de las siguientes representa siempre el perímetro del cuadrilátero? ¿Qué hacemos acá? A todo esto, ¿cuál es el cuadrilátero? Tratemos de dibujarlo. Sería como este con este, y con ese y con ese. ¿Sí o no?
Pero acá no podríamos asumir que XX, como sabemos que es igual, es para que cumpla como que los lados sean iguales 2,2. De hecho, ese es un caso, po, que x sea 2 y nos quedaría aquí más menos. Y nos quedaría acá un cuadrado. ¿Sí? Pero la pregunta dice siempre. Y ahí no lo estaríamos haciendo siempre. Estaríamos haciendo particularmente para cuando x es 2. Ya, ok. Entonces, casi. Hay que generalizar esta cuestión. Entonces, este es el punto x, x. ¿Sí? Calculamos el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? Sumando la medida a todos los lados, ¿no? Sí. Ya, Sí, entonces sería sumar esto, que mide 2, esto de acá, que mide 2 también, y nos faltan estas de acá, po. Entonces el perímetro sería 2 más 2 más algo, 4 más algo. Todos estos dicen 4 más algo, la alternativa, así que casi. ¿Qué nos faltan? Esto de aquí, ¿o no? ¿Y cómo podríamos sacar esta longitud, esta medida? Con distancia entre puntos. Con distancia entre dos puntos, con la fórmula que dijimos recién. Entonces eso, po. Y esta de acá abajo, con lo mismo. La pregunta es, ¿serán iguales o no serán iguales? ¿Habrá que hacerlas por separado? Son iguales porque son los mismos puntos. Son iguales. O sea, entre comillas. ¿Y qué tipo de cuadrilátero podría ser este, por ejemplo, este que tenemos dibujado aquí? Era el hermano feo del trapecio del deltoide, creo. De hecho, no es el hermano feo del trapezoide Ah, simétrico. Es el no, el trapezoide hermano feo. simétrico. Es el bonito, no el de la cicatriz. ¿Verdad? Ya. Bueno, ahí la amapola entenderá después cuando veas. Eso, entonces estos lados son iguales. Son iguales. Con congruencia se puede ver así súper rápido y que bueno, porque es como lo mismo para ambos lados. Si tú ese punto, el XX, lo movías así como estos dos lados que estamos viendo se estiran de la misma manera, así como ya, pero bueno, son iguales. Entonces hay que calcular esta distancia. Pongámosle D. Y esta también es la misma distancia D. Entonces calculemos D. ¿Cómo sería D? Calculamos la distancia que hay entre ese punto y este punto, ¿no? Sí, sería la raíz cuadrada de x menos 2 Menos 2, ¿ya? sí, elevado a 2 más x menos 0 Más X menos 0 al elevado. cuadrado. Y eso nomás. Sería la Yes. diferencia de las X, que es esta X menos 2, porque este punto es 2,0. Y después la diferencia de la Y, que es de nuevo X menos 0. Ahí está. Y todo eso al cuadrado sumado y dentro de una raíz. Ya. ¿Cómo nos quedaría esto? X menos 0 es X. Y al cuadrado es X cuadrado, ¿no? Pongámoslo ahí. Y esto lo estoy reordenando así solo porque ya vi la respuesta y la alternativa y todo, así que por eso lo estoy reordenando así. Y esto de acá, lo dejamos así mismo, ¿no? Sí. O sea, esto es porque, de nuevo, viendo la alternativa. Tenemos la distancia ahí. Entonces ahora el perímetro. ¿Cómo nos quedaría? Que es lo que nos pedía en el fondo, el perímetro. Sería 4 más 2 veces eso. Claro, sería 2 más 2 es 4, más 2 veces esta distancia. 2 veces esta distancia. Y esto es lo mismo que 4 más 2 veces esta raíz que encontramos recién. X cuadrado más X menos 2 al cuadrado. ¿Y tenemos eso? La tenemos. Mira, Sí, lo reordené y lo reordené súper mal, más encima. Sería esta de acá, ¿o no? Sí, pero Pipe, ¿lo podrías repetir? Es que me perdí. Sacaste la distancia de uno de los puntos, ¿cierto? Del 0, o sea, del 2,0 hasta XX. Sí. Ya, y después de eso había... Ah, porque había otro punto que era igual. O No, la no, otra el punto no es distancia. igual, la distancia es igual. Sí, eso, la distancia era igual. Ujú. Y después, ¿qué hiciste? Encontramos esta distancia, que es la que queríamos, y la pusimos en el perímetro. El perímetro era Ah, este 2 más ese 2 más esta distancia más esta distancia. 4, o sea, 2 más 2, 4, más 2 veces esta distancia. Y 2 veces esta distancia, 2 veces esta red. Y ahí está. tengo una consulta. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a un tipo de este tipo de ejercicios, tenemos que saber que la distancia que había de
en el punto XX, eso que lo pusiste con una D, va a ser igual, van a ser iguales. En esta pregunta en particular dio que son iguales, Ya, ok. ¿sí? Porque está el XX, es igual a, por ejemplo, si hubiéramos tenido aquí el punto, no sé, aquí 3 y acá 3 también. También estas van a seguir siendo iguales, Ujú. ¿sí? Y así sucesivamente, Si no, habría que sacar la distancia por separado. por separado. Ya comprendo. Ya así como esta de 1, y no sé, pues esta de 1 y esta de 2 y calcularla así y tal. Pero sí, la pregunta tenía el XX para que uno hiciera esto y se diera cuenta que son iguales y toda la cuestión. ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Así es. Dedito para arriba. Ya, bacán.